Son las 9 de la mañana, 20 minutos. Tenemos ahora 21 grados de temperatura y vamos a comenzar con la próxima entrevista. Como lo habíamos anunciado desde temprano, la batería de medidas tomadas desde el gobierno de cara a intentar controlar el momento crítico que estamos viviendo de la emergencia sanitaria, lógicamente tiene un impacto en el mercado laboral, uno de los principales afectados económicamente por toda esta pandemia. Es por eso que estamos ahora en contacto con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, para hacer un balance acerca de la situación que se está viviendo y la posibilidad de medidas para paliar estas complicaciones. Ministro, muy buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Encantado de estar con ustedes y bueno, que tengamos todos un muy buen día. Muchísimas gracias. Y si le parece, empezamos justamente por eso. ¿Cuál es el balance que hacen al día de hoy del impacto que estas medidas de restricción están teniendo en el mercado laboral uruguayo? Bueno, seguramente va a haber algún impacto sobre las idas al seguro de paro, sobre las dificultades de los mismos sectores, además que han sido particularmente afectados. Ustedes se darán cuenta que las medidas tomadas están relacionadas directamente otra vez con el sector turístico, con el sector de los espectáculos, de la cultura, por lo tanto, de los eventos, de la organización de eventos, gimnasios, en fin, deporte en general. Vuelve a pegar sobre lo mismo que en general durante toda la pandemia han sido los sectores más afectados, Ministro, porque efectivamente, de acuerdo a las recomendaciones internacionales y nacionales, son aquellas actividades que tienen mayor vulnerabilidad al problema de la expansión de los contactos. Ministro, le pido un segundito nada más, porque en este momento tenemos al presidente de la República. Le invito a compartir con nosotros la imagen de la llegada del presidente en este momento, así que voy con el móvil y enseguida continuamos el diálogo con usted, ya que seguramente el presidente estará allí algún minuto y pasará a vacunarse. Pero vamos con el móvil, Bea. Bien, Bea, vamos a guardar esos minutos, entonces te agradecemos mucho. Excelente, estupendo trabajo registrando este momento de la llegada del presidente de la República al vacunatorio que le ha correspondido. Habíamos dejado al ministro Mieres en la explicación que nos estaba dando un poco de los sectores que nuevamente han sido a los que se ha apuntado para tratar de reducir la movilidad, con el enorme agradecimiento por esta espera de estos minutos para el doctor Pablo Mieres. Yo le complemento a propósito de esos temas. De acuerdo, digo porque tiene directamente que ver con su cartera, ministro, de acuerdo a lo que las gremiales, fundamentalmente médicas, están exigiendo en este momento, que es una reducción total de la movilidad, porque hablan de que, salvo lo esencial, lo demás se detenga. A ver, ¿usted ha llegado a tener contacto como para saber específicamente de qué estamos hablando? El pedido es de un confinamiento obligatorio, de una cuarentena obligatoria. ¿A qué le llamaríamos esencial o no esencial? Porque, a ver, en esto quiero ser muy claro, me hago cargo. Yo siento que hay reclamos, pero nadie le pone el cascabel al gato. O sea, ¿parar qué? Está muy bien. ¿Parar qué? ¿Usted lo tiene claro? Humberto, buena pregunta, muy buena pregunta. Es más, en el fin de semana el Sindicato Médico del Uruguay pidió reuniones con los distintos partidos y nosotros como partido independiente mantuvimos ayer de tarde una reunión por Zoom en donde se nos transmitió junto con FEMI también, estaba la gente del Sindicato Médico y de FEMI. Se nos transmitió la enorme preocupación que hay por el riesgo de saturación de los CTI. Por supuesto que es una preocupación compartida por nosotros, por todo el gobierno. Se sabe y se conoce todos los esfuerzos que se están haciendo en materia de logística y de expansión de las posibilidades de atención, sabiendo que hay una situación de extremo estrés y de riesgo, evidentemente. Ahora, a la hora de las medidas, a nosotros se nos dijo lo mismo que tú, Humberto, acabas de mencionar, es decir, una restricción lo máximo posible. Yo creo que el gobierno ha tenido, bueno, desde diciembre, medidas de restricción que nos han costado
obviamente muy caro en términos de afectación de gente, de afectación de la temporada turística, pero luego, a partir de este último empuje que comienza a fines de febrero y que se ha mantenido firme durante marzo, hubo 2 instancias donde el gobierno movió las perillas en el sentido de la restricción, de una manera bastante categórica. Tuvimos 2 instancias, una el 16 de marzo, en reunión de Consejo de Ministros, donde se anunciaron medidas, y otra el 23 de marzo, una semana después, en donde las medidas fueron todavía mucho más estrictas en cuanto a la reducción de la movilidad y en cuanto a la afectación de la actividad de todo tipo. Por lo tanto, ahí yo quiero decir una cosa que me parece que es bueno tener arriba de la mesa. Cuando se toman medidas en este tipo de situación, el impacto de las mismas tiene un rezago, no es inmediato. Es decir, aunque haya reducción de movilidad, que la hubo, porque las mediciones que hay por ahí en la vuelta dicen que efectivamente la sociedad uruguaya bajó su movilidad a partir del anuncio de estas medidas. De todas maneras, el impacto sobre la cadena de contagios, sobre la cantidad de casos y por lo tanto también sobre la presión sobre los CTI demoran. Para decirlo más claro, en general hay un retraso en el impacto, en el efecto de las medidas de casi 2 semanas. Y las 2 semanas de los primeros anuncios se cumplen mañana, el martes. Es decir, que y todavía los impactos de la segunda tanda de restricciones, la del 23, vamos a tenerlo a principio de la semana que viene. Entonces, yo creo que hay que, primero, todos estamos muy preocupados por la situación, primera cosa. El gobierno, por supuesto, no digo más que nadie, pero igual que todos los que han manifestado esa preocupación. Hemos tomado medidas de diversa índole y de estricto cumplimiento. Medidas que afectan mucha gente, que afectan actividades, que afectan situaciones económicas y sociales muy serias, pero que no hay más remedio que tomar. Ahora, el impacto de esas medidas hay que esperar a que ocurra. Nosotros tenemos la convicción de que eso va a ocurrir y en eso estamos. Y mientras tanto, obviamente hay que estar pensando nuevas acciones, pero las medidas que tomamos van hasta el lunes 12. O sea, tenemos todavía 2 semanas por delante de afectación de actividades que se supone que tienen, de acuerdo a la impresión que tenemos y a la convicción que tenemos cuando se adoptan esas medidas, va a tener un impacto. Desde el punto de vista de la cartera de trabajo, y en paralelo hay un fenómeno que es particularmente importante, que es todo el proceso de vacunación, que va a tener un impulso muy grande esta semana, porque el nivel de agenda para esta semana es de un nivel máximo, con el agregado de que a partir de hoy se empiezan a entregar las segundas dosis de la gente que se vacunó en la primera semana de marzo. Por lo tanto, va a haber un proceso de incremento del blindaje humano, digamos, no en el nivel máximo, porque todos sabemos que se necesitan 2 dosis y se necesita además un tiempo después de la segunda dosis para asegurar la inmunidad completa, pero ciertamente algún especialista ha dicho que la primera dosis ya genera algún tipo de, por lo menos, de reducción de la virulencia del virus en caso de contraerlo. Pero independientemente de eso, hay que frenar la movilidad muy fuertemente. Las medidas tomadas van en esa dirección. Obviamente siempre están arriba de la mesa otras medidas y en particular desde la cartera nuestra hubo 2 señales muy claras. La primera, de apoyo a la vacunación, proyecto de ley que se acordó en el Consejo de Ministros, que se va a votar seguramente en la próxima reunión del Parlamento, en el que se otorga a todos los trabajadores a los que se les toque agendar en horario de trabajo horas libres para ir a vacunarse sin que eso afecte obviamente su remuneración. Esa es una señal clara y fuerte de apoyo a la vacunación en nuestro país. Y en segundo lugar, lo que ustedes ya saben, la medida de incorporar la clausura preventiva de aquellos lugares de trabajo en donde haya violaciones
a normativas que tengan que ver con cuestiones muy sustantivas. El uso del tapaboca, el distanciamiento y la disponibilidad de elementos de higiene como el alcohol en gel y la propia higiene de los locales de trabajo. En ese sentido, lamentablemente, la semana pasada tuvimos que proceder a 7 clausuras que no tienen un sentido recaudatorio ni sancionatorio, sino preventivo sanitario. Claro. De hecho, algunas de esas empresas en unas horas corrigieron la faltante y obviamente se levanta la clausura porque el objetivo no es castigar, sino hacer cumplir la normativa, ¿no? Correctísimo. Ministro, le queremos agradecer mucho porque ya vamos a volver con el móvil nuevamente al vacunatorio del presidente de la República. Le mandamos un abrazo y por supuesto le agradecemos todos estos minutos y la paciencia que nos ha tenido. No, al contrario, un gusto y gracias a ustedes por el espacio para poder transmitir todas estas situaciones que estamos viviendo. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. El doctor Pablo Mieres, ministro de Trabajo y Seguridad Social, la pausa y volvemos tras los 15 minutos de espera del presidente de la República.